Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. El pecado seguida. Pregunta 396. ¿Cuándo se comete un pecado venial? El pecado venial, que se diferencia esencialmente del pecado mortal, se comete cuando la materia es leve, o bien cuando, siendo grave la materia, no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. Este pecado no rompe la alianza con Dios. Sin embargo, debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral, y merece penas temporales de purificación. ¿Cómo prolifera en nosotros el pecado? El pecado prolifera en nosotros, pues uno lleva a otro y su repetición genera el vicio. ¿Qué son los vicios? Los vicios, como contrarios a las virtudes, son hábitos perversos que oscurecen la conciencia e inclinan al mal. Los vicios pueden ser referidos a los 7 pecados llamados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, gula, envidia y pereza. ¿Tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros? Tenemos responsabilidad en los pecados de los otros cuando cooperamos culpablemente a que se cometan. ¿Qué son las estructuras de pecado? Las estructuras de pecado son situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley divina, expresión y efecto de los pecados personales. Capítulo 2. La comunidad humana, la persona y la sociedad. ¿En qué consiste la dimensión social del hombre? Junto a la llamada personal a la bienaventuranza divina, el hombre posee una dimensión social que es parte esencial de su naturaleza y de su vocación. En efecto, todos los hombres están llamados a un idéntico fin, que es el mismo Dios. Hay una cierta semejanza entre la comunión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, fundada en la verdad y en la caridad. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. ¿Qué relación existe entre persona y sociedad? La persona es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Algunas sociedades, como la familia y la comunidad civil, son necesarias para la persona. También son útiles otras asociaciones, tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional, en el respeto del principio de subsidiariedad. ¿Qué indica el principio de subsidiariedad? El principio de subsidiariedad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad. ¿Qué más requiere una auténtica convivencia humana? Una auténtica convivencia humana
requiere respetar la justicia y la recta jerarquía de valores, así como el subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. En particular, cuando el pecado pervierte el clima social, se necesita hacer un llamamiento a la conversión del corazón y a la gracia de Dios para conseguir los cambios sociales que estén realmente al servicio de cada persona, considerada en su integridad. La caridad es el más grande mandamiento social, pues exige y da la capacidad de practicar la justicia. La participación en la vida social. ¿En qué se funda la autoridad de la sociedad? Toda sociedad humana tiene necesidad de una autoridad legítima que asegure el orden y contribuya a la realización del bien común. Esta autoridad tiene su propio fundamento en la naturaleza humana porque corresponde al orden establecido por Dios. Cuando se ejerce la autoridad de manera legítima, la autoridad se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común y para conseguirlo utiliza medios moralmente lícitos. Por tanto, los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respetar el principio del Estado de Derecho. Según tal principio, la soberanía es prerrogativa de la ley, no de la voluntad arbitraria de los hombres. Las leyes injustas y las medidas contrarias al orden moral no obligan en conciencia. ¿Qué es el bien común? Por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección. ¿Qué supone el bien común? El bien común supone el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y la sociedad, y la paz y la seguridad de todos. ¿Dónde se realiza de manera más completa el bien común? La realización más completa del bien común se verifica en aquellas comunidades políticas que defienden y promueven el bien de los ciudadanos y de las instituciones intermedias, sin olvidar el bien universal de la familia humana. ¿Cómo participa el hombre en la realización del bien común? Todo hombre, según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, participa en la realización del bien común, respetando las leyes justas y haciéndose cargo de los sectores en los que tiene responsabilidad personal, como son el cuidado de la propia familia y el compromiso en el propio trabajo. Los ciudadanos deben tomar parte activa en la vida pública en la medida en que sea posible.